El engaño del hombre. Cuando digo hombre, estoy refiriéndome a hombre o mujer, por igual, ni uno más ni uno menos. Para poder entender o para poder desenmascarar al hombre que engaña, necesitamos hablar un poquito de Dios. Claro, Dios es el que habla la Biblia. El que habla la Biblia, o lo que habla la Biblia sobre Dios, es que Dios es bendecidor, de que Dios es bendición, de que Dios es amor. No tiene amor, sino que es amor. Dios es bondad, Dios es mansedumbre, Dios es paciencia, y etcétera, etcétera. Y Dios no castiga, y Dios quiere únicamente mi bien, mi beneficio. Dios no esclaviza a nadie, Dios no hace sufrir a nadie. El único propósito que Dios tiene es que todos lleguemos al conocimiento de Él y que podamos nacer de Él, que podamos nacer de Dios. Ese es su único propósito. No nos va a sacar de la basura para meternos en otra basurero, o no nos va a sacar de una cárcel para meternos a otra cárcel. Bueno, es sencillo. Dios es bien sencillo. Dios no es complicado absolutamente para nada. Es fácil de entender a Dios y es fácil de conocer a Dios. Bueno, poniendo eso como referencia, alguien que ha nacido de Dios, o yo que he nacido de Dios, mi espíritu está unido, conectado, junto, fusionado, mezclado con el Espíritu de Dios. Eso se traduce a que el Espíritu de Dios mora, o está, o vive en mi espíritu, junto con mi espíritu, en este cuerpo físico de carne y hueso. Ya les había dicho que el espíritu es como otro cuerpo invisible que está dentro de este cuerpo visible, físico. Bueno, entonces, si Dios está en mí, he nacido de Dios, entonces Dios mismo está en mí. Lo que es Dios, todo lo que bendición que es Dios está en mí, para mí primeramente para mí. Y el propósito de Dios es bendecir a toda su creación. Ok. Por el otro lado tenemos el hombre que no ha nacido de Dios, el hombre que está vacío de Dios. Y el único propósito y lo único que persigue ese hombre es verse grande, tener el poder, controlar, dominar, tener la razón, esclavizar. Y más que nada, la número uno es hacerse grande, engrandecer su nombre, engrandecer su persona. Ya sabemos que cuando la Torre de Babel, cuando la estaban construyendo, estaban queriendo llegar hasta donde estaba Dios. Bueno, pues hoy en día hombre o mujer que no ha nacido de Dios siempre intenta hacer su piramidita o su pirámide, él estar arriba y los demás abajo. Ese es su propósito y esa es su carrera, y ese es el más grande engaño del hombre. Hacer un montón de cosas con el único propósito detrás de engrandecer su persona, o engrandecer su nombre, o dominar. Ya sea líder religioso, ya sea esposa, esposo, padre, madre, no importa en qué situación o en qué área geográfica, sea patrón de un negocio, sea dueño, sea gerente, sea lo que sea, donde quiera persigue el engrandecer su nombre, o hacer su propio reino, o formar su propia piramidita donde hay muchos esclavos abajo que le alaben, que le engrandecen su nombre. Un buen ejemplo es cuando en las iglesias piden el diezmo. Ahí es un ejemplo, pero clarísimo. Y no todas. Hay algunas que probablemente que sí estén haciéndolo con verdad. Que nada más no obedezcan a ese líder y a ver cómo les va. O no diezmen y a ver cómo les va. Porque todo lo que está persiguiendo es engrandecer su nombre, engrandecer su persona, formar su pirámide o formar su reino de hombre, o su reino de hombre humano. El engaño del hombre, o el mayor engaño, es engrandecer su nombre. Persigue eso por detrás de todas las cosas. Bueno, los veo en el siguiente video. Hasta pronto.